hermano. Amén. Entonces damos inicio a este estudio bíblico. Vamos a seguir avanzando en el Evangelio de San Juan. Ya habíamos pasado al capítulo 2, perdón, al capítulo 11, que habla acerca de la muerte y resurrección de Lázaro. Y habíamos quedado dentro de este capítulo 11 del Evangelio de San Juan, en el versículo 14, que dice así: Entonces pues Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Versículo 15: Y me alegro por vosotros que yo no haya estado allí, para que creáis, ¿cierto? Bueno, con eso el Señor está describiendo el hecho de que si él hubiese estado ahí con Lázaro, lo habría podido resucitar, ¿cierto? Bueno, de hecho, aún no estando ahí, lo podría resucitar, pero era la voluntad del Señor que no fuera resucitado inmediatamente para que el Señor se glorificara en esa resurrección posterior. Después dice: para que creáis, ¿cierto? Más vamos a Él. Eh, Dice después el versículo 16: Dijo entonces Tomás, el llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con Él. Eh, Versículo 17 dice: Vino pues Jesús y halló a él, y halló que él, o sea, Lázaro, llevaba ya 4 días que estaba en el sepulcro. Bueno, por si usted no lo sabe, cuando una persona ya lleva 4 días muerto, ya empiezan a producirse todos los efectos de la muerte, ¿cierto? La rigidez cadavérica, la descomposición, etcétera. Es una de las características más importantes y más llamativas, y la que dan cuenta de que la persona realmente está muerta y que no hay ninguna opción de volver atrás, es que la persona empieza con la putrefacción, empiezan los malos olores y la persona se empieza a desfigurar, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y por lo tanto, a 4 días no hay duda de que la persona ya está muerta. Versículo 18 dice: Y Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios, es decir, alrededor de 3,2 kilómetros más o menos. Después dice el versículo 19: Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María a a consolarlas de su hermano. Cuando la Biblia habla esto, nos da a entender de que esta familia, ¿cierto?, de Marta, de María y de Lázaro, eran personas conocidas o a lo mejor muy adineradas o muy acomodadas en ese lugar. Por eso que había tanta gente que llegaba, o tantos judíos que llegaban a consolar a esta familia por la muerte de Lázaro. Versículo 20 dice: Entonces Marta, como oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, ¿ya? Eh, María se estuvo en casa, ¿cierto? Porque obviamente tenía que haber alguien en la casa para poder recibir las condolencias de aquellas personas que iban eh, a darle, ¿cierto?, el saludo a los familiares del fallecido, a presentarle el pésame, ¿cierto? Versículo 21: Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto, ¿ya? Eh, Obviamente que Marta no estaba entendiendo el milagro que el Señor iba a hacer. Marta sabía eh, que en algún momento los muertos iban a resucitar, ¿cierto? Como lo decía la palabra, pero ella no podía entender o no podía, no concebía que el Señor lo fuese a resucitar en ese momento. El 22 dice: Más también sé ahora que todo lo que pidieses de Dios, que todo lo que pidieses de Dios, te dará Dios. O sea, con esto ella está, realmente nosotros podemos entender que ella estaba confundida, ¿cierto? A quién exactamente era Jesús, la persona con la cual él se encontraba al frente. 23 dice: Le dice Jesús: resucitará tu hermano, ¿ya? O sea, él de alguna manera trata de dejarle en claro lo que iba a pasar en algunos minutos más, ¿cierto? Porque esa duda finalmente a ella le hacía mal entender lo que estaba pasando frente a sus propias narices, que estaba frente al mismo Dios y que ese mismo Dios lo iba a resucitar en ese momento. No en la muerte, no en la resurrección que venía después para todos los muertos. 24 dice: Marta le dice: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día posterior. ¿Ves? Ahí ya ella está dejando en claro que ella tiene ese conocimiento respecto a esa palabra de que el Señor va a resucitar. Eh, y seguramente ella lo había aprendido eh, cuando el Señor lo había enseñado al momento de estar en la sinagoga, ¿cierto? Eso lo encontramos en el libro de Daniel. Si quiere puede tomar nota, o va a quedar grabado también. En Daniel 12:2 está esa aclaración.
en Juan 6, 39, 40 y también del 54, del 12 al 48. ¿Ya? Eh, el versículo 25 dice, le dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida, ¿cierto? O sea, efectivamente el Señor lo que estaba haciendo era decirle a María que se encontraba frente al dador de la vida, a la persona que iba a cambiar la vida no solamente de ella, no solamente de María, no solamente de Lázaro, sino que también de toda la humanidad, porque Él era la resurrección y la vida, era el que entregaba la vida, el que resucitaba a los muertos. Después dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿cierto? Eh, Esta primera aclaración que él le hace es respecto a la resurrección de los santos, ¿cierto? La resurrección que está en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, cuando dice que todos los muertos van a resucitar. Pero lo que él iba a hacer en este momento era distinto, él iba a resucitar in situ a su amigo Lázaro, ¿cierto? Después dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. O sea, él decía que quien quiera que crea en él, aun cuando muriera, iba a resucitar. Y después le dice, ¿crees esto? O sea, le está diciendo, ¿crees que efectivamente la resurrección pone fin a la muerte o no? Eso es lo que en definitiva le estaba preguntando a esta mujer, ¿cierto? Cuando le dice, ¿crees esto? El 27 dice, le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo, ¿cierto? Bueno, ella de alguna manera declara su creencia en que estaba frente al Señor. En ese segundo, ella adquiere esa convicción de que estaba frente al Cristo, al Hijo de Dios, ¿cierto? Pero ahora ella ya tiene esa convicción definitiva porque hasta unos segundos antes de la conversación, ella estaba dudando si cuando él hablaba de Dios se refería a él mismo. Después dice el versículo 28, y esto dicho fue y llamó en secreto a María, su hermana, diciendo, el maestro está aquí y te llama. El versículo 29 dice, ella, cuando lo oyó, se, se levanta cuanto antes y viene a él. Versículo 30. Pues Jesús aún no había llegado a la aldea, sino estaba en aquel lugar donde Marta le había encontrado. Seguramente era una distancia muy corta entre ese lugar y la casa donde estaba la familia de Lázaro, ¿cierto? Dice el versículo 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado apresuradamente y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. En realidad nadie en ese momento sabía lo que iba a acontecer. Nadie sabía que Jesús iba a resucitar a Lázaro, pero sintieron una curiosidad por saber dónde iba María, ¿cierto? Porque se había levantado de forma intempestiva y había salido hacia otro lugar. Pero ella iba a encontrarse con el Señor. Versículo 32 dice, cuando María vio a dónde estaba Jesús, viéndole, se derribó a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Son las mismas palabras que pronunció su hermana Marta, ¿cierto? Eh, y en definitiva, yo creo que hasta para ellas mismas, que tenían una relación con Jesús, que eran estudiosas de la ley, ¿cierto? Aún para ellas resultaba difícil entender lo que el Señor trataba de decirles que iba a hacer, que iba a resucitar in situ en ese momento a Lázaro, o sea, iba a ser un milagro in situ, ¿cierto? No estaba el Señor hablando de la resurrección de los muertos de la que habla, ¿cierto? Después el Nuevo Testamento en Tesalonicense, sino que estaba hablando de que él iba a resucitar con poder y autoridad al muerto en ese momento, en ese lugar, aun cuando llevaba 4 días muerto. Después dice el versículo 33, y aquí empezamos a hablar, ¿cierto?, de la compasión que tuvo el Señor hacia esta familia, ¿cierto? Dice, Jesús entonces, cuando la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió profundamente en su espíritu y se turbó. El 34 dice, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dicen, Señor, ven y ve. O sea, en el fondo lo que está diciendo la Biblia es que lo condujeron al lugar donde estaba sepultado Lázaro. 35 dice, y lloró Jesús. ¿Se acuerda el domingo que hablábamos de que el Señor llora cuando uno es desobediente? Aquí está lo que yo le decía. Dice la palabra en el versículo 35 que el Señor lloró
cuando supo acerca de la muerte de Lázaro, ¿cierto? Y lloró Jesús, dice. Seguramente eran lágrimas de dolor, ¿cierto? Porque nosotros ya sabemos que Lázaro era uno de sus buenos amigos y sabemos, como también sabemos que Dios era completamente hombre, seguramente se emocionó, se conmovió por la muerte de su amigo, aun cuando él sabía que lo iba a resucitar, pero en su condición de hombre, él sintió mucha pena de que su amigo hubiese muerto, ¿cierto? Como nos pasa a muchos de nosotros cuando sufrimos la muerte de un familiar, de un amigo, o ahora mismo, ¿cierto? Hace poco murió un expresidente de la República, no importa el partido político que seamos, pero igual da un poco de pena porque se parecía una buena persona el presidente Piñera. El 36 dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, ¿cierto? Eh, Obviamente había un grado de amor, de amistad en esas lágrimas que Jesús había derramado por Lázaro, pero también eran lágrimas de misericordia, ¿cierto? Porque sentía compasión no solamente hacia Lázaro, sino que también hacia los familiares, hacia Marta y hacia María, que también formaban parte de ese círculo familiar que eran muy, muy cercanos a Jesucristo. Dice el 37, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer que éste no muriera? Una vez más, ¿cierto? Seguramente entre los curiosos habían algunos incrédulos que estaban hablando con sarcasmo, ¿cierto? Diciendo, resucitó un ciego, hizo caminar o sea, perdón, le hizo ver un ciego, ¿cierto? Hizo caminar un cojo, ¿y por qué no pudo evitar que este se muriera? Pero nosotros sabemos que el Señor permitió que pasara todo esto para que las personas vieran el verdadero poder de Dios, pues, de poder resucitar un muerto después de 4 días cuando ya estaba completamente podrido. El 38 dice, y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva, la cual tenía una piedra encima. Después el 39 dice Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que se había muerto, le dice, Señor, ya hiede porque es de 4 días. O sea, le está diciendo, Señor, está completamente putrefacto, este hediondo, porque han pasado 4 días desde que murió. Así que es una locura que usted saque la piedra, porque va a quedar todo contaminado, ¿cierto? El ambiente, las enfermedades que hay en esa época también. De alguna forma, la fe de Marta parecía menguar en ese momento y debilitarse, ¿cierto? Porque estaba enfrentándose cara a cara con la muerte y con la fría realidad, ¿cierto?, de que su hermano estaba en la tumba muerto hace 4 días. Entonces, por eso le dice al Señor, ese muerto, ese cuerpo hiede, está hediondo, está putrefacto, que no quite la piedra, ¿cierto? Y Jesús dice en el versículo 40, ¿no te he dicho que si crees, que si creyeres, verás la gloria de Dios? Es decir, eso le estaba diciendo que la corrupción física que había sufrido su amigo Lázaro no era ningún obstáculo para él, que era, o que es, mejor dicho, la resurrección y la vida, aun cuando el Lázaro haya muerto, aun cuando hayan pasado varios días de su muerte y que estuviese putrefacto, aún así lo ibas a resucitar. Después dice el versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde el muerto había estado puesta, de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo, Padre, gracias te doy que me has oído. Yo sabía que siempre me oyes. Eso se refiere a la relación íntima que tenía con el Padre, ¿cierto? Y que debemos tener cada uno de nosotros también con el Señor. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. La gente que estaba ahí obviamente escuchó que él oraba al Padre eh, y de alguna manera estaban esperando que el Padre contestara la oración, ¿cierto? Eh, y eso le probó a esas personas y nos prueba a nosotros indudablemente que existe una Trinidad, ¿cierto? Un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo que forman parte de un mismo Dios. Eh, Después el versículo 43 dice, y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Versículo 44, y el que había estado muerto salió. Sin lugar a dudas que este es uno de los milagros más grandes, ¿cierto?, que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad, la resurrección de un muerto. Jesús había hecho caminar a los cojos, ¿cierto? Había hecho ver a los ciegos,
había sacado fuera demonios, pero resucitar a un muerto es algo que está fuera de toda expectativa, de toda mente humana. Es el milagro más grande que cualquier ser humano, de los que estuvieron presentes, ha podido ver, o de los que hemos leído la Biblia podemos tener conocimiento, ¿cierto? El milagro más grande de la historia de la humanidad. Y dice después, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Le dice Jesús, desatadle y dejadle ir, ¿cierto? Después dice el 45, entonces muchos de los judíos que habían venido a Marta y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Bueno, obviamente el Señor, ¿cierto? Dice en Juan 20:29, bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿cierto? Aquí hay muchas personas que vieron el milagro y al ver el milagro creyeron, pero Dios nos llama a creer sin ver el milagro. Ahora, usted dice, sí, yo creo sin ver milagros, pero usted ve milagros todos los días. Lo que pasa es que uno no se da cuenta. De repente uno cree que un milagro es ver resucitar a un muerto, o ver un ciego, o ver caminar a un cojo, pero el hecho de que usted esté respirando en esta hora también es un milagro. El hecho de que usted, sus neuronas estén funcionando en esta hora también es un milagro, porque el ser humano es un ser perfecto creado por Dios y somos un milagro caminante, cada uno de nosotros, por nuestro testimonio, por las enfermedades que nos ha tocado pasar, por las circunstancias que hemos vivido y seguimos en pie tratando de hacer la voluntad de Dios. Así que los milagros los vemos cada día en nuestras vidas y seguimos creyendo en el Señor, por supuesto. Y el versículo 46 dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. ¿Cómo puede haber una persona, yo me hago ese interrogante, que aún viendo a Jesús haciendo ese milagro se pueda oponer a él? Porque aquí dice que las personas, dice, algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho, o sea, lo fueron a acusar. Fueron con la copucha, ¿cierto?, de que estaba haciendo un milagro, que había resucitado, hay una mala intención. Yo me pregunto, ¿cómo puede haber personas que viendo a Jesús hacer un milagro, se siguen oponiendo a él? Imagínense que la tremenda incredulidad de parte de las personas. El 47 dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y decían, ¿qué hacemos? O sea, los fariseos y los saduceos, en este momento, ¿cierto?, de la historia bíblica, se unen para denunciar a Jesús, ¿cierto? Aunque realmente nosotros sabemos a través de los estudios bíblicos que los fariseos y los saduceos eran enemigos, pero se unen porque por lo menos en esta parte de su creencia estaban los dos de acuerdo, ¿cierto? Estas dos facciones estaban de acuerdo en destruir al Señor, en derribar todo lo que el Señor había hecho hasta ahora. Eh, Después dice, porque este hombre hace muchos milagros, ¿cierto? No solamente ellos negaban los milagros, sino que también negaban o no admitían la veracidad de las cosas que él hacía y la veracidad de que este hombre era realmente el Hijo de Dios, ¿cierto? Que había sido enviado, el Mesías, etcétera. Dice el 48, si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y a la nación. Después dice 49, y Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, eh, les dijo, vosotros no sabéis nada. O sea, en el fondo le está diciendo, ustedes no saben el peligro al cual nos estamos enfrentando frente a esta situación. Dice el 50, si pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda, o sea, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. 51. Pero esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. 52 dice, y no solamente por aquella nación, ¿cierto? Porque sabemos obviamente que cuando Jesús nació, perdón, cuando Jesús murió, murió no solamente por el pueblo de Israel, sino que murió por toda la humanidad, sino también para congregar a uno, ¿cierto? Dice, a los hijos de Dios que estaban desparramados. Y sabemos esto que después, a través del apóstol Pablo, eh, se le daría significado de alguna manera al nuevo pacto que el Señor venía a hacer, ¿cierto?, con la humanidad. Porque en un principio
la muerte de Cristo, según los judíos, era solamente, de los judíos que habían creído, era solamente para salvarlos a ellos, ¿cierto? Pero cuando Dios utiliza a Pablo, ahí el Señor empieza a extender la salvación y el perdón de los pecados a los, a los que no eran judíos solamente, ¿cierto? A los gentiles, dentro de los cuales nos encontramos nosotros también. 53 dice, así que desde aquel día tomaron acuerdo para que lo mataran. Ahí, ahora ya empiezan, ¿cierto?, a maquinar definitivamente la muerte del Señor. Dice después del 54, por tanto, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos. Esta resurrección que el Señor hizo de Lázaro ya lo llevó a este punto culminante, ¿cierto?, en su vida. Ya estaba al borde ya de ser apresado y ser detenido eh, para, para que los hombres lo clavaran en la cruz, sino que de allí se fue a la tierra que estaba cercana al desierto, a una ciudad que se llama Efraín, y allí permaneció con sus discípulos. El 55 dice, y la Pascua de los judíos estaba cerca, y muchos subieron de aquella tierra a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Esa purificación de la cual habla la palabra es una limpieza que aparece en el libro de Levítico, no tengo la referencia ahora. Es una limpieza levítica, una ceremonia que se hacía generalmente antes de tocar los muertos o de tocar cualquier cosa inmunda. No olvidemos que en ese tiempo había muchas cosas que de acuerdo a la ley se consideran como inmundas. Entonces, para entrar a la Pascua había que realizar este rito, este ceremonial de limpieza, ¿cierto? De limpieza levítica, ¿sí? Eh, Está bien explicado en el libro de Números 9, del 6 al 10, ¿ya? Y en el libro de Levíticos también, pero no tengo la referencia acá. El 56 dice, eh, y buscaban a Jesús. Y ahí seguramente esa búsqueda que hacían de Jesús era para apresarlo, ¿cierto? Y hablaban los unos con los otros estando en el templo. ¿Qué os parece que no vendrá él a la fiesta? 57 dice, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado mandamiento para que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestara para aprenderlo. O sea, de alguna manera las autoridades de ese tiempo habían dado instrucciones de que Jesucristo tenía que ser detenido a cualquier costo, eh, sin importar las consecuencias que pudieran padecer las personas que lo denunciaran. Seguimos con el capítulo 12. eh, Esto ocurrió alrededor del año 33 después de Cristo. Eh, Dice del capítulo 12, el Evangelio de San Juan, versículo 1. Y Jesús 6 días antes de la Pascua vino a Betania. ¿Ya? Ya con esto podríamos hablar, ¿cierto?, de que el Señor llevó a cabo la clausura de su ministerio y de su obra, ¿cierto? Cuando hace su aparición en Betania. Después dice donde estaba Lázaro, que había sido muerto, el cual había resucitado de los muertos. Versículo 2. Y le hicieron allí una cena, eh, lo más probable es que haya sido en la casa de Simón el leproso, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una referencia en Mateo 26:6 y en Marcos 14:3, donde habla este mismo pasaje, y de acuerdo a esos dos libros, el de Mateo y el de Marcos, la Biblia nos comenta que fue esa cena en la casa de Simón el leproso. Y Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa juntamente con él. Versículo 3 dice, entonces María tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio. Ese precio, algunos catiman de que sería alrededor de unos $10.000, ¿cierto? Del valor de la moneda actual. $10.000 es mucho dinero. Porque eran perfumes carísimos en esa época. Y ungió los pies de Jesús y limpió sus pies con sus cabellos, ¿cierto? Eh, y la casa se llenó del olor del ungüento. Versículo 4 dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón,
¿cierto? Que este es el Judas que lo entregó posteriormente. Eh, Dice en el versículo 5: ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 denarios y se dio a los pobres? Versículo 6: pero dijo esto no por el cuidado que él tenía de los pobres, es decir, que no era el verdadero motivo, ¿cierto? Sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Imagínense con cuánto dinero se hubiese quedado si hubiesen vendido ese perfume en la cantidad que le había dicho. A él le interesaba que la bolsa estuviera bien llenita para después quedarse con una parte, ¿cierto? Le cortaba una parte, digamos, al dinero que iban juntando, a la ofrenda, a las donaciones que le hacían en el ministerio de Jesús, ¿cierto? Porque él era el encargado del dinero. Entonces, para él era importante que la bolsa estuviera gordita, ¿cierto? Porque él iba cortando una parte. Versículo 7: entonces Jesús le dijo, déjala, mejor dicho, para el día de mi sepultura. Ha guardado esto. Esto indica que esta mujer tenía, ¿cierto?, este perfume hace mucho tiempo guardado. Versículo 8: porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Ahí le está diciendo simplemente de que ya le quedaba poco tiempo, ¿cierto? Que iba a estar un tiempo más y después venía su muerte. Ya estaba profetizando el momento de su muerte. Versículo 9 dice entonces, mucha gente de los judíos entendió que él estaba allí, es decir, en la casa de Lázaro, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien él había resucitado de entre los muertos. O sea, habían algunos que ni siquiera estaban convencidos o que habían creído que Dios había resucitado a Lázaro y fueron a la casa a ver a Jesús y a ver al muerto que había resucitado. Eh, Versículo 10 dice, consultaron a sí mismos los principales sacerdotes de matar también a Lázaro. Versículo 11, porque muchos de los judíos iban y creían en Jesús por causa de él. O sea, los que querían matar a Jesús también querían matar a Lázaro, porque Lázaro ya era un testimonio en vida del poder tremendo que Jesús tenía. Entonces, por eso los principales sacerdotes decían que era bueno matar a Jesús y matar a Lázaro para matar al origen del problema que ellos tenían y matar las consecuencias del problema que ellos tenían también, que era el milagro tremendo que el Señor había hecho en Lázaro, que estaba vivito y coleando y que estaba dando testimonio del poder de Dios. Versículo 12 dice, el siguiente día, mucha gente que había venido a la fiesta, es decir, la fiesta de la Pascua, cuando oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Esa hoja de palmera, ese acto de recibir a alguien con hoja de palmera, generalmente se hacía en esa época con los conquistadores, con las personas importantes. Así que el hecho de que lo hicieron con Jesús era una muestra, ¿cierto?, de que lo consideraban como alguien importante. Bendito dicen el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Versículo 14 dice, y halló Jesús un asnillo y se sentó sobre él, como está escrito. Eh, Versículo 15, no temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene, sentado sobre un pollino de asno. 16 dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, se refiere esto al momento que Jesús resucita, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él y le hicieron y que le hicieron estas cosas. ¿Por qué? Porque las escrituras son muy cronológicas y muy claras respecto a todos estos acontecimientos hasta el momento de la muerte. Pero eso lo entendieron los discípulos cuando el Señor se glorificó, ¿cierto? Resucitó con un cuerpo glorificado y se fue al cielo. Ahí entendieron todo esto que había pasado, lo del pollino, lo de la entrada, ¿cierto? Lo de la recepción con las hojas, ¿cierto? Parte de las personas, etc. 17 dice, y la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, daba testimonio, ¿cierto? Las personas que estuvieron en la tumba cuando resucitó Lázaro daban testimonio y noticias, ¿cierto?, de lo que el Señor había hecho. Por lo tanto, habían dos corrientes, ¿cierto? Los judíos, los principales de la ley que estaban oponiéndose a todo lo que el Señor hacía, y los discípulos de Jesús, el mismo Jesús, y las personas que habían sido testigos de la resurrección de Lázaro.
18 dice, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. 19 dice, por tanto, los fariseos dijeron entre sí, ¿veis que nada aprovecháis? Y aquí el mundo se va tras él. Y el 20 dice, habían ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta. Se refiere a un grupo de gentiles que fueron a adorar en ese momento. 21. Estos pues se llegaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, uno de los 12 discípulos, ¿cierto? Felipe. Y le rogaron diciéndole, Señor, querríamos ver a Jesús. 22 dice, vino Felipe y lo dijo a Andrés. Andrés entonces y Felipe le dijeron a Jesús. El 23 entonces Jesús le respondió, diciendo, la hora viene, ¿cierto? La hora de la crucifixión, en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Obviamente esto garantiza la resurrección, ¿cierto? Porque si el Señor no pudiese ser glorificado, no habría resucitado. 24. De cierto os digo, a menos que el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda él solo. O sea, él está diciendo que su muerte expiatoria era muy necesaria, ¿cierto? Que tenía que morir para poder resucitar y ser, ¿cierto?, el inicio de la resurrección de todos los que creyeran en él en el futuro. Pero si muere, dice, lleva mucho fruto, ¿cierto? O sea, declara en definitiva que su propia muerte tenía como propósito producir vida para toda la humanidad, para todos los que creyéramos en él. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Ahí lo que está diciendo es que si usted se pone al último y pone a Cristo primero, obviamente va a recibir ese regalo de salvación y vida eterna. Porque pasa mucho que siempre nos ponemos nosotros por delante y dejamos las cosas del Señor para el final. Y tiene que ser todo lo contrario. El Señor siempre tiene que ser el primero. Antes que usted, antes que su familia, antes que su trabajo, antes que su salud. El Señor siempre tiene que ser el número uno. Y el 26 dice, y si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviese, allí también estará mi servidor. Es decir, estamos crucificados justamente con Cristo, ¿cierto? Como lo dice en Romanos 6, del 3 al 5. Y también glorificados conjuntamente con el Señor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y obviamente que ese es el honor más grande que podemos tener los hijos de Dios, ¿cierto? Los que realmente creemos en Jesucristo, el hecho de servirle, ¿cierto? Porque el Señor nos dice acá, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará, ¿cierto? Vamos a quedar hasta aquí, porque ya se va a cortar esto. Vamos a quedar hasta el versículo 26, por lo tanto, la próxima semana continuaríamos con el versículo 27 del capítulo 12 del Evangelio de San Juan. Entonces, Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 27. Amén. Le voy a pedir a mi hermana Daniela que nos despida con una oración. Gracias te damos, Señor Jesús, por este día, Señor, que tú nos has regalado, Señor. Agradecemos, Padre bendito, primeramente, Señor Jesús, por la vida que tú nos regalas cada día, cada mañana, por la salud, Señor, porque nos tienes, Señor, con pie, Señor, en nuestros hogares, Señor, porque nos has guardado, Señor, nos has protegido, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, porque sin usted, Señor, no somos nada, Señor. Sabemos, Señor, que está todo bajo su mano, Señor. Padre bendito, en esta hora le agradecemos, Señor, por estos minutos que usted nos da, Señor, de poder apartar un momento, Señor, de nuestros quehaceres, Señor, de nuestra rutina diaria, Señor, para poder, Señor, escuchar de su palabra, Señor, de poder instruirnos, Señor, de poder escudriñarla, Señor, y entenderla, Señor. Ponga, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, ese deseo, Señor, de
recuerdos, Señor, su vida, Señor, de lo que usted hizo, Señor, con quien compartió, Señor, en esta tierra hace más de 2000 años, Señor, de todos los milagros que usted hizo, Señor amado, de todas las cosas, Señor, que son que, que aquellas personas veían en ese tiempo, Señor, y aún viéndolas, Señor, no creyeron, Padre bendito. Ayúdenos a usted, Señor Jesús, para que nosotros, Señor, en esta época, en este siglo XXI, Señor, donde todo es diferente, Señor, donde la ciencia, Señor, no, nos deja, Señor, tener estas oraciones, Señor, esto, estas enseñanzas, Señor, a través de teléfonos, Señor, computadores. Te agradecemos, Señor, por eso, Señor, porque aún así, Señor Jesús, seguimos, Señor, pregonando y aprendiendo de su palabra, Señor, este evangelio, Señor, que un día, Señor Jesús, usted nos regaló por misericordia. Padre bendito, le pido una bendición por cada familia, Señor, por la familia de hermana Cecilia, hermano Esteban, Señor, por Gonzalo, Señor, que usted los proteja, los cubra con su sangre, Señor, donde esté cada uno, Señor, en este momento, Señor, que su ángel, Señor, los aguarde, los proteja, los libre de accidentes, Señor, los libre de todo mal, de todo peligro, Señor amado, que sus ángeles protectores, Señor Jesús, los defiendan, Señor, al igual, Señor Jesús, que nuestra hermana Gladys